la misma finalidad de Marx, pero diferir en la metodología. Aquí está su libro, escrito por usted. Acepta ser socialista, marxista en la finalidad, reformista o allendista en la vía, defensor de la empresa privada. Esto no lo entiende nadie, no lo entiendo yo, ni lo entiende el pueblo ecuatoriano. Esto degenera en desconfianza. Esto le permite a usted pactar con el FADI y servir a la banca, la bancocracia como abogados, y pertenecerse a un partido cuyo líder en la provincia del Pichinche, el señor Gustavo Darquea, dice que no tendrían inconveniente, aquí está la revista nueva, en estatizar la banca privada del país. ¿Quiere que se lo lea? En estatizar la banca privada del país. Esto le permite asistir a los foros internacionales del Internacional Socialista y defender a transnacionales, a compañías transnacionales como el acero. Aquí está Rodrigo Borja, abogado del acero. Esto le permite engañar al pueblo ecuatoriano, diciéndole a los prelados católicos de que usted defenderá la educación particular y la educación católica, cuando en su libro dice libertad de enseñanza. Así dicen los católicos, nosotros llamamos enseñanza encadenada, que coarta la conciencia de los jóvenes, reduce sus horizontes e impide a la ciencia ir más allá del misal. Su inconsistencia ideológica tremenda, doctor Borja, lo hace declararse como socialista libertario. Aquí está. Y yo investigué, porque no sabía, debo admitir, qué es socialista libertario. Diccionario de la política, escrito por el profesor español R. Garzaro, prologado por su íntimo amigo, profesor Tierno Galván, a quien usted recurrió para hacerle la vida imposible al alcalde de Quito en su visita a Madrid. Socialismo libertario. Persigue destruir toda la autoridad coercitiva, exige la propiedad común, preconiza la transformación del orden actual mediante la revolución. Ese es usted, doctor. Señor ingeniero, hemos terminado el primer segmento del debate. Entramos ahora al segundo segmento, asuntos sociales. Me permito de nuevo rogar a los señores debatientes el usar un lenguaje menos acalorado, porque tengo temor de que vayamos a llegar a terrenos en los cuales no es conveniente que se sitúe este debate. Señor doctor, usted pregunta. Acepto de muy buen grado su insinuación, licenciado Carrión. Muchas gracias, doctor. La pregunta que quiero formular al ingeniero Febres Cordero es la siguiente. En su conferencia dictada ante la Cámara de Comercio Ecuatoriano Norteamericana, usted plantea los principales problemas internos del país y dice, dentro de los aspectos internos, los hemos enumerado en el orden de importancia, es muy importante, que nosotros le damos a cada uno de los temas. Primero, el excesivo gasto público. Segundo, tributación y control presupuestario. Tercero, política crediticia. Cuarto, precios y fortalecimiento y robustecimiento de los mecanismos del mercado. Quinto, programación financiera del Banco Central. Sexto, financiamiento de las políticas de desarrollo, FONAPRI y Banco Ecuatoriano de Desarrollo. Y séptimo y último, en último lugar, políticas arancelarias, políticas cambiarias y políticas laborales. La última rueda del coche, políticas laborales, es decir, políticas de relación con los trabajadores. Mi pregunta es, ¿cuáles serán o serían las políticas laborales de su gobierno? Muy sencillo, señor doctor Borja. Cuando uno conoce los problemas del pueblo ecuatoriano, cuando uno ha administrado empresas, cuando uno ha conducido esas empresas, cuando uno ha organizado grupos humanos, cuando uno simultáneamente ha dirigido varias empresas de las más importantes del país, uno conoce la tragedia del pueblo ecuatoriano y de su trabajador. Nuestra política laboral es tan sencilla como esta, señor doctor Borja. Hasta que se reactive, o mientras se reactive la economía del país, que está en crisis, porque usted y su amigo, el señor doctor Hurtado, han hambreado a este pueblo como jamás se lo ha hambreado en 154 años de vida republicana, usted solapadamente,
algunos de sus colaboradores de frente. Nosotros, hasta o mientras se nivele la economía, vamos a elevar el salario básico para que el pueblo ecuatoriano no se muera de hambre. Como resultado de su pacto espurio, atentatorio contra los intereses nacionales, contra los intereses de la patria, contra los intereses sagrados del pueblo ecuatoriano. Nosotros vamos a elevar los salarios básicos tantas veces como sea necesario hasta que se nivele la economía. Fortaleceremos la contratación colectiva, porque es el único instrumento que el trabajador tiene para defenderse del abuso del capital. Trabajaremos para que haya un Ecuador donde no haya ni abusos del capital ni abusos del trabajador. Y conocemos, porque hemos lidiado y hemos trabajado y hemos conducido y hemos ayudado a trabajadores toda la vida, cosa que usted jamás ha hecho. Ha estado metido entre cuatro paredes, escribiendo libritos que hoy día se desdice. Estimularemos el trabajo de las comisiones de salarios mínimos para que el pueblo no se muera de hambre. Y luego desde el gobierno reactivaremos la economía para que haya producción, porque el problema del Ecuador no consiste en repartir la poca riqueza que el país tiene, sino incorporar a las grandes mayorías nacionales a la producción, porque solamente a través de la producción y el trabajo la vamos a incorporar al consumo, al desarrollo y consiguientemente al bienestar social. Solo trabajando y produciendo vamos a generar la riqueza nacional que se necesita para financiar el bienestar social del pueblo ecuatoriano en un ambiente de orden, paz y trabajo. La diferencia entre usted y yo, doctor Borja, una vez más, es que mientras usted no sabe hacerlo, yo sí sé cómo hacerlo, porque toda mi vida he trabajado, estas manos están encallecidas de labrar la tierra, de forjar industrias, de hacer comercio, agricultura y ganadería. Usted, a diferencia, no ha hecho nada. Señor doctor. Sin embargo, todas sus acciones anteriores desmienten su demagogia actual. Usted ha sido siempre enemigo de los trabajadores. No hay sector laboral, ingeniero Febres Cordero, al que usted no haya tratado mal y martirizado, y se lo voy a probar. El 15 de febrero de 1967 en la Asamblea Constituyente se opone a que el trabajador pase a ser socio de las empresas en que trabaja. El 2 de junio del 67 en la Asamblea Constituyente se opone a un alza general de sueldos y salarios, pero defiende el aumento del precio del azúcar. El 24 de abril del 69 en el Congreso formula un juicio contra el ministro Ramiro Larrea Santos por el hecho de haber solicitado la prisión de Luis Noboa Naranjo por incumplimiento de sus obligaciones. El 12 de marzo de 1970 en el Congreso Nacional se opone a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es decir, a que suban del 10 al 15%. ¿Cuándo? El 12 de marzo de 1970, Congreso Nacional. Aquí está, tengo el acta. Si quiere podemos leer el acta. No. Bien. Cuando doña Isabel Robalino Boye proponía que las gratificaciones en dinero de los patrones que han estado concediendo voluntariamente a los trabajadores con anterioridad a la vigencia de esta ley, se imputarán a la gratificación adicional que quede establecida y que consiste en un 14º sueldo, el ingeniero Febres Cordero se opuso airadamente y condenó la propuesta. El doctor Jorge Salvador Lara, conservador, le acusa a usted en 1962 de que se opuso a que se eleve la participación de los trabajadores del 5 al 10%. No hay grupo laboral contra el que usted no se haya lanzado. Su íntimo amigo Eduardo Villaquirán Levet está contra las 40 horas. Aquí tengo. Usted quiere desvirtuar las 40 horas con un proyecto que presentó en el último Congreso, en el cual dice que se podrá trabajar la mañana. Sí, usted. Aquí está su firma, ingeniero. Le ruego, me diga qué proyecto es. Aquí está. Es el proyecto. Sí. Decreta. No obstante lo presentado en el inciso primero de este artículo, el empleador podrá, previa autorización escrita en cada caso del director o subdirector del trabajo, atenta a la naturaleza y respectiva actividad, disponer que las 40 horas de trabajo ordinario sean laboradas en 5 jornadas y media hasta los días sábados por las mañanas, sin estar obligado al pago de recargo alguno, cuando se debe pagar el 100% de recargo si se hace trabajar los sábados. Usted
se lanza contra los empleados públicos. Y cuando en la revista Nueva dice que debían eliminarse muchos cargos innecesarios en la administración pública, cuando le dicen no se enojarán los administradores públicos, usted dice, y si se enojan, no me quitan ni 30 segundos de sueño. Usted se vuelve a lanzar contra los empleados públicos, que son miles. De la crisis no se sale sino con dolor, dice a vistazo, y hay algunos ecuatorianos que han sido absorbidos por la burocracia que tendrán que regresar a sus casas. Las soluciones van a ser dolorosas. Terminó su tiempo. Usted se lanza, dice, todo el país tiene que trabajar para saciar la voraz burocracia quiteña. Es decir, no hay sector laboral contra el cual usted no se haya lanzado. Pero ahora aparece amigo de los trabajadores. Su turno, señor ingeniero. Acabo de probar que yo pagaba en 1977 8 veces el salario vital, señor doctor Borja. Yo me he opuesto al alza nominal de los salarios, en determinados casos cuando la economía del país no lo justificaba, como se ha opuesto su candidato a la vicepresidencia. Aquí tengo la publicación en el periódico. Me opondré al alza salarial, declaró el doctor Aquiles Rigail Santisteban. Comience por casa, doctor Borja, infórmese debidamente. De tal manera que viene mi pregunta, ¿no? Sí, entiendo. su pregunta. Señor doctor Borja, usted ha tratado de convencer al pueblo ecuatoriano de que la solución suya consiste en desperezar el aparato productivo de abajo hacia arriba y el escoger entre izquierda y derecha. Permítame decirle que nadie entiende, ni los más conspicuos economistas en este país, ¿qué significa esto de desperezar el aparato productivo de abajo hacia arriba? Hay problemas concretos en el país, el hambre campea en el Ecuador, la desocupación agobia al 50% de los ecuatorianos que esconden la desocupación en la subocupación, 65% en el área rural están desocupados, 45% en el área urbana están desocupados. Sírvase explicarle al país de forma concreta, no con evasivas y diciendo que el tiempo no le alcanza, porque yo sí puedo contestar en 3 minutos y usted no. Por primera vez, díganle a los ecuatorianos, ¿cómo le va a dar usted su aspiración? Pan, techo y empleo, pero en forma concreta, señor doctor Borja, sin irse por las nubes, sin comenzar a hablar barbaridades que nadie le entiende. Concrétese en 3 minutos, como lo hago yo, cómo le va a dar al hambriado y desempleado pueblo ecuatoriano, usted maestro del zigzagueo, pan, techo y empleo. Concretísimamente, haciendo lo contrario de lo que usted hace en Ecuasal, o sea, en su empresa de sal. En el 13º sueldo, usted pagó al gerente 147.131 sucres, 147.131 sucres. Y a los pobres, infelices trabajadores de Ecuasal, usted les pagó a unos 4.800, 5.800, 6.000, 7.000. Es decir, estas diferencias abismales deben terminar. Para eso estamos en la política, para que eso acabe. El gerente, cuyo nombre no quiero ni citar, gana 147.000 al mes. Y el pobre infeliz gana 4, 5, 6.000, 8.000 sucres. O podrá llegar a 12, ingeniero Gebresquero. Eso tiene que terminar. Así que vamos a hacer lo contrario de lo que usted hace en Ecuasal, revitalizando desde abajo. ¿Cómo vamos a hacer? Política fiscal de gasto público, de inversión pública en carreteras. Tenemos el plan de carreteras más ambicioso de la historia del país. No es como dice su asesor, el economista Suet, que yo voy a salir con los dineros a la calle a repartir billetes a los transeúntes. Eso no comprenderán nunca los neoliberales como usted y sus asesores. Lo que vamos a hacer es dar trabajo a través de la inversión pública en carreteras, en agua potable para los campesinos, en alcantarillado, en los planes de reforestación perfectamente financiados que tenemos. Vamos a reorientar el proceso industrial para que sea un buen negocio para el empresario dar trabajo a los ecuatorianos desocupados. A través del trabajo es que vamos a poner dinero en los hogares pobres. Cuando los hogares pobres tengan dinero, no aspiro que esto comprenda usted, porque usted tiene otra tesis, la del goteo es su tesis. Poner dinero en las alturas empresariales, a ver si gotea algo hacia abajo. Linda manera
de establecer la justicia social. Nosotros ponemos de abajo hacia arriba, poniendo abajo el dinero a través del trabajo a que el pueblo tenga cómo comprar, sea parte del mercado, consuma, el almacén venda, la industria produzca y así se rehabilite la economía del país. Pero de abajo hacia arriba, no a base de lo que usted supone y lo que se ha hecho 150 años en nuestro país, pretendiendo que se filtre el dinero de arriba abajo. Porque ¿cómo va a filtrarse? Pues si el gerente gana 150.000 sucres al mes y el infeliz trabajador gana 6.000, ¿cómo se va a filtrar esa alta tasa de beneficio de los empresarios al pueblo que colabora con ellos en la producción de la riqueza? Yo creo que usted no comprenderá porque no quiere comprender. El pueblo al que me interesa explicarle, él sí comprende. Usted no comprende porque usted tiene otro sistema. Usted quiere rehabilitar la economía a base de los grandes beneficios de los grandes industriales del señor Noboa, el señor Febres Cordero, con todas sus gigantescas empresas monopolísticas que no tienen competencia con nadie, que pueden tener grandes dividendos porque no hay competencia, porque son solas. Señor doctor. Gracias, don Alejandro. Señor ingeniero. Sí, un segundo. Le ruego, por favor. Antes de comenzar mi respuesta, estoy buscando alguna referencia. Bien, yo no tengo nada que ver con el Ecuador, señor doctor. En 1977, y usted que tiene un conspicuo cuerpo de abogados, averigüe, yo vendí mis acciones hace 7 años, 1977. Pero mi familia tiene acciones y acabo de informarme de que por concepto de utilidades han recibido 12 sueldos. 12 sueldos, señor doctor Borja. Yo le preguntaría a usted con cuánto vive usted. ¿Con 10.000 sucres mensuales? Ese terno, esa elegante corbata. Usted vive con más de 100.000 sucres mensuales. De tal forma que usted debe esperar que un gerente de una compañía viva con algo parecido. Usted una vez más es vago en sus respuestas y no sabe cómo hacerlo. Nosotros sí sabemos, usted no sabe. Pan, sinónimo de alimento. Alimento sustenta el pueblo ecuatoriano. Alimentos es igual a producción. Producción se genera con confianza. Que yo la genero, usted no la genera porque usted es socialista, marxista, libertario, materialista. Con capitales nacionales y extranjeros y con crédito conducido hacia los sectores productivos de rápida respuesta y no hacia el financiamiento del presupuesto. Con reglas de juego claras, con políticas económicas coherentes en lo monetario, en lo fiscal, en lo cambiario, en lo arancelario, en lo laboral, garantizándole al agricultor, al pecuarista, al cooperativista, al comunero, la tenencia de su tierra, dándole insumos a precios alcanzables, asistencia técnica a través del Banco de Fomento, crédito adecuado, sistema de mercadeo, doctor Borja. Usted no conoce nada de esto. Hay que darle ferias libres, mercados de mayoristas, mercados de minoristas, precios de sustentación que tienen que ser justos con el consumidor. Solo produciendo y congelando el gasto público en términos reales derrotaremos a la inflación y solo derrotando a la inflación derrotaremos el alza de precios. Solo produciendo en abundancia habrá calidad y precio para los consumidores. Solo con una economía nivelada, doctor Borges, y le ruego me entienda, porque usted no conoce esta materia, se podrá aspirar al bienestar social del pueblo ecuatoriano. Empleo, así le damos pan, produciendo más. Empleo, reactivando la economía, generando la confianza, para que se repatrien capitales nacionales, para que se instalen nuevas industrias, nuevas actividades agropecuarias, nuevas actividades comerciales con la ayuda del capital extranjero. Y vivienda, vivienda popular, sin cuota de entrada, a 30 años plazos, al 10% de interés, comisión y seguro de desgravamen, con pagos mensuales que no pasará sobre el 40% del salario, es de tal a 30 años, óigame bien, 30 años plazo, dándole al constructor una extensión en el bono de desarrollo a 10 años plazo, a intereses fijos para que construya la vivienda. Y al trabajador, vivienda popular, que la pagará con el 40% de su salario. Entiéndame bien, doctor Borja. Esto lo entiendo yo, porque conozco en materia económica. Usted esto no sabe de la seca, la meca, la turtuleca. Por eso es que no contesta nada, por eso es que es vago en sus respuestas, por eso es que el pueblo jamás le dará el voto a usted, porque usted lo que va a hacer es entregar el país a las internacionales sociales. Termina su tiempo, señor ingeniero. Señor doctor, la tercera pregunta.
¿por qué se opuso usted y los amigos suyos, integrantes del Frente de Reconstrucción Nacional, a la Ley de Defensa del Consumidor que propuse yo a la Cámara Nacional de Representantes? Para comenzar, señor doctor Borja, usted está mal informado, como de costumbre. Ese mamotreto de ley, ese proyecto de ley que es tan malo que solamente pudo haber sido redactado por usted, fue discutido entre gallos y medianoches por ustedes, los convergentes, en el plenario de las comisiones legislativas de las cuales usted es miembro. Yo, como parte de la oposición, jamás formé parte de ninguna de las comisiones. Nunca se discutió en el Congreso Pleno, de tal forma que usted no puede decir que yo voté a favor o en contra. Una vez más le pruebo que usted no solamente no conoce las realidades del país, sino que está totalmente desinformado. Ahora le voy a decir por qué me opuse. ¿Cómo se opuso un radiodifusor mal informado, desprestigiado, que ahora está con usted y que ha convertido esa radio en una radiodifusora de propaganda de la izquierda democrática? Cuando él, como presidente de AER, salió a nivel nacional, radio, prensa y televisión, ese radiodifusor desprestigiado, que es ahora su cuate, doctor Borja, ese combatió la monstruosidad de su proyecto. ¿Por qué? Porque no se controla la calidad, doctor Borja, ni el precio de los productos a través de leyes. Aprenda lo elemental en economía. A través de la oferta, de la abundante oferta, de los mecanismos del mercado, señor doctor Borja. Cuando hay más papas, baja el precio de la papa, ¿me entiende? Cuando hay más azúcar, baja el precio del azúcar, ¿me entiende? No con un mamotreto, creando un instituto con 1.500 burócratas o 3.000 burócratas para meter a su gente. Porque con usted están los vagos en este país, los que han sido incapaces de crear riqueza, los que son incapaces de ganarse la vida con el sustento en la frente, como usted, los que viven de las transnacionales políticas y de los partidos, porque usted no trabaja. ¿De qué vive? Dígale al país de qué viva. Por eso me opuse, porque el pueblo ecuatoriano no puede trabajar para mantener a una tarea de vivos. Hay que llevar el sustento al lugar con el sudor de la frente, señor doctor Borja, no creando instituciones burocráticas que controlarán la producción, la calidad, el precio, la publicidad, que acabarán con los canales de televisión, que acabarán con la radio, que acabarán con la prensa, porque ustedes lo que quieren es un Estado totalitario. El poder que defiende la libertad en este país se llama los medios de comunicación. Usted ayer dijo que este programa era amañado, que el licenciado Carrión era parcializado conmigo, que usted no conocía el reglamento. Cuando usted lo recibió en la carta, le faltó la verdad al país, como se lo hace todos los días. Por eso me opuse, doctor, porque necesitamos en este país una prensa libre para luchar contra hombres como usted, contra partidos como usted, que quieren sojuzgar al pueblo ecuatoriano, coartando la libertad de expresión, acabando la publicidad para que se mueran los medios de comunicación. Ahí está mi respuesta, señor doctor Borja. Su tiempo, ¿ya? Les ruego, por favor, no entusiasmarse tanto, no usar palabras como las que se están usando. Yo no creo que haya ofensa. Perdóneme, señor moderador. Yo no he ofendido a nadie. No, decir las verdades, no ofenden a nadie. Están publicados en los medios de comunicación. Tengo miedo, señor ingeniero, de que entre en el terreno de la ofensa. No hemos entrado y no vamos a entrar. Mi deseo es de que este debate tenga el éxito más cumplido. Bien. Señor doctor Borja. La sabiduría del ingeniero, que es tan prepotente, le viene del doctor Lombana. El ingeniero sin el doctor Lombana no habría podido hacer nada. El doctor Lombana es el que primero le prohibió debatir. Tengo yo constancias de que él no quiso jamás debatir conmigo. Él le dijo que hable sobre la vivienda sin cuota inicial. Es decir, todo lo que dice el ingeniero Febres Cordero le está dado por sus asesores colombianos. Y él aparece pues muy inteligente y muy vivaz, asesorado por los técnicos colombianos. Pero me quiero ir a algo fundamental. Él ha dicho que yo de qué vivo. Le voy a explicar al ingeniero y al país de qué vivo. Yo empecé a trabajar a los 14 años. Yo fui tractorista de mi padre desde los 14 años, cuando él arrendaba una hacienda de la asistencia pública cerca de Otavalo. Mis vacaciones las trabajaba tractorando los páramos, ingeniero. Después, a los 17 años, cuando yo era estudiante de colegio, fui locutor de radio, de La Voz de los Andes.
era muy esforzado. Yo empezaba a trabajar a las 5:30 de la mañana con un programa noticiero que se llamaba Cómo ha amanecido el mundo. Yo vivía en el centro de Quito, muy lejos del HCJB. No había buses ni yo tenía vehículos. Me iba a la carrera, me servía también de pretexto para hacer un poco de atletismo. Iba luego a hacer deporte al colegio y a la noche volvía a locutar desde las 7:30 a 10 de la noche, y esto todos los días. Después me convertí en corrector de pruebas de una imprenta, después en mensajero del Congreso Nacional, después en amanuense del municipio, después ascendí a secretario municipal, después me dediqué 4 años con sus noches a escribir mi libro, porque usted desprecia los libros, pero un libro de 700 páginas que yo escribí me llevó 4 años de investigación y de estudio. Después fui secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, después fui profesor de la Universidad Central, después me gradué de abogado y durante 15 años ejercí mi profesión, y todo lo poco que yo tengo es el fruto de 15 años de mi ejercicio profesional. Luego vino el Congreso Nacional, dejé el ejercicio profesional y he vivido de las dietas del Congreso Nacional, de tal manera que las cosas son muy claras. Esa explicación no se la doy a usted, porque no tendría por qué dársela. Doy al pueblo ecuatoriano, que sí me merece enormes consideraciones. ¿Por qué se opuso usted a la Ley de Defensa del Consumidor? Simplemente porque ya hay que controlar lo que usted produce, hay que ver la calidad de su sal, hay que ver la calidad de su harina, hay que ver la calidad de todo lo que usted y sus amigos producen. Hay que ver la calidad de los bienes alimenticios que le estamos dando de comer a nuestro pueblo. Yo aseguro que al pueblo ecuatoriano se le da de comer basura. Estoy defendiendo yo a 8,5 millones de consumidores. Todos somos consumidores. Cuando la madre de familia va a la esquina a comprar un pan es consumidora. Cuando el padre va buscando una camisa es consumidor. Cuando el hijo va en búsqueda de cuadernos son consumidores. Yo estoy defendiendo a 8,5 millones de ecuatorianos consumidores. Gracias. Señor, usted se refiere posiblemente al libro que escribió, cuyo título es Derecho Constitucional Segundo, uno de los tomos donde habla que en efecto la dosis de fanatismo e intolerancia que es inherente a todo credo religioso y en especial a la secta de los católicos, ha perturbado el trato de una cuestión básicamente sencilla, convirtiéndolo en uno de los asuntos más delicados del derecho público. Usted trata en calidad de secta de los católicos a los casi 8 millones de ecuatorianos de que son cristianos y católicos. Si esos son los libros que usted ha escrito, doctor Borja, yo prefiero no haber escrito absolutamente nada, y lo digo sin empacho y sin ambajes ante el pueblo ecuatoriano. Que el señor Lombana, presidente de la empresa Consumer colombiana, a quien yo contraté como contrató el presidente Roldós, a quien usted trató de chantajear para que haga encuestas, es malo, es problema suyo. El señor Lombana no me asesoró cuando yo enjuicié al ministro Feró y cayó por el negociar las muñecas de trapos. Cuando yo enjuicié, y usted lo dejaba ir con votos de aplauso, el economista Dávalos, en complicidad con su coidiario, el señor Andrés Vallejo, sobre la famosa participación en la intervención del Banco Central en el mercado libre que le costó al país 200 millones de dólares y que dio pábulo a la devaluación. Usted lo dejaba ir con voto de aplauso y yo tuve que actuar cuando le entregué la documentación. ¿Se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues, míreme. ¿Se acuerda usted del juicio al ministro Ortega? Ahí no estaba el señor Lombana. El negociado en la isla Santay, ahí no estaba el señor Lombana. Y en lo que dice relación a sal y harina, yo creo que usted haría bien en preguntarle a sus partidarios de hoy, a los yernos del señor Noboa, que andan con usted. Aquí está la foto. El doctor Borja, un yerno del señor Noboa, y Edison Carrera Casar, un conspicuo comunista en el país. Esa es su inconsistencia, con comunistas y con oligarcas. Pregunte sobre harina a los yernos del señor Noboa, al abogado Molestina, su tiempo, al abogado, ingeniero. al señor Quintana, y lo sabrá. Doctor Borja. ¿Qué me toca, preguntar o comentar? Le toca responder a la pregunta del ingeniero. No le toca replicar, ya perdió cuenta del tiempo.